esa lengua es una lengua de señas que llamamos emergente, quiere decir que fue creada a partir casi de la nada. Tratar de pensar que hablantes monolingües de maya, si alguien le leería el texto, podría entender. Olivier Le Guen es de estos casos en donde por alguna razón, más que encontrar una fascinación, encuentran un objeto de estudio y objeto en su vida con cosas que alcanzan a apreciar en un país que no es el suyo, sin dejar de valorar su país, ¿no? Él es francés, es investigador en el posgrado de lingüística en el CIESAS, en lingüística indoamericana. El CIESAS, que luego me hago bolas, es el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Eso tiene un edificio muy bonito que está ahí en el sur de la ciudad y han hecho cosas verdaderamente importantes. Olivier, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por Gracias por venir, Olivier. Gracias por recibirme. Lo primero que te tengo que preguntar es ¿qué te trajo a México? Me dices en el 2011, ¿verdad? ¿Qué te trajo? ¿Ya habías venido antes o no? Sí, mi primera vez en México, de hecho la primera vez que tomé el avión, que salí de mi país casi, era en 2002 para ir en un pueblo maya, en Quintana Roo. ¿A eso viniste? Sí. O sea, ¿lo tenías ya ubicado? ¿Qué estabas estudiando allá en París? En París, sí. ¿Qué estabas estudiando? Mi doctorado de antropología. ¿En qué escuela estabas en París? En París 10 se llama. París 10, sí. Se ubicó. París 7, París 10, en fin, ¿no? Bueno, a ver, pero y entonces estabas estudiando el doctorado. Sí. Y para mi trabajo de campo, pues me fui en un pueblo que, de hecho, mi profesora de maya, Valentina Vapnavsky, en el cual ella había trabajado y me mandó, con toda la confianza de nunca haber ido ahí, me mandó con toda la confianza ahí a vivir, a aprender maya, a hacer mi trabajo de tesis. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Pues a lo largo de los años, pues varios años, ¿no? Pero ¿y en ese momento, en el 2002? En este momento me quedé 4 meses y medio y después regresé 2 meses a Francia y fui 5 meses, regresé 3 meses y me fui ahí, yendo y venido, y en total de los 4 años de tesis, estuve 2 años y medio en total. Sí. Oye, a ver, no me puedes negar, Olivier, que llegaste a ese pueblo maya en Quintana Roo. ¿Sabías español? Sabía un poco de español, pero no mucho, la verdad. ¿No sabías nada de maya? Muy poco. Había tomado clases, pero realmente, Allí en París. Allí en París, ajá. Sí. Pero muy poco, muy poco, la verdad. Oye, es una experiencia maravillosa, pero al fin y al cabo un riesgo altísimo, ¿no? Bueno, al principio no fue tan maravilloso, porque realmente sí estuve muy triste, porque, sí. Tengo la costumbre de decir que fue como un segundo nacimiento, porque realmente llegué en un lugar donde no tenía ninguna referencia, todo lo que conocía, no conocía México, y lo que conocía de Francia, pues obviamente era inválido ahí. Sí. Y bueno, yo no quería hablar español, aparte, bueno, no hablaba mucho, entonces era muy fácil. Entonces al principio sí, no podía comunicar con la gente, era muy difícil, era muy triste. ¿Y cómo fue la relación con la gente? Porque... Pues al principio difícil, porque Quintana Roo ahora se abrió un poco, la gente sale más, pero en aquel tiempo pues había todos esos rumores que los gringos robaban órganos a los niños, qué sé yo, cosas así. Entonces, ¿y te veían como gringo, sin serlo? Bueno, de hecho es mi apodo en el pueblo, me dicen. ¿El gringo te dice? Sí, porque soy blanco y extranjero, entonces pues soy gringo, ¿no? Oye, viniendo de Francia hubiera sido mejor otro apodo. Sí, no, traté muchos años de convencerlo que no era la misma cosa, pero es el país de los blancos y sí, ya es una nación. Sí. No, pero de esa dificultad de no poder comunicar, pues me surgió pues la angustia de aprender maya, de esforzarme. Y de poco a poco ganar la confianza de la gente, ¿no? Y ellos también, pues viendo que era buena persona a fin de cuentas, sí, claro. Se abrieron y rápidamente pues ya se estableció como una relación. Olivier, ¿qué te decían en París? ¿Estás loco? ¿A qué vas? Okay. ¿Dónde? ¿Qué te decían en París? ¿Tu familia o algo? ¿No te decían, estás loco? ¿A qué te vas a ese lugar? Bueno, mi familia no es de París. Yo soy de un pueblo al oeste de Francia. A lo mejor lo entendían mejor, ¿verdad?
No tanto, o sea, mi mamá tenía sus dudas porque pues como era un poco así como refinado y todo eso, me dijo, tú en un pueblo maya, o sea, no vas a aguantar ni una semana, ¿no? Pero obviamente lo que me motivó era otra cosa, o sea, no es que fui, de hecho es un poco lo que los antropólogos se enfrentan a una especie de doble vida ahí de... ay, se me pasó el término, o sea, como que somos dos personas, ¿no? Entonces ahí fui a trabajar y hice muchos sacrificios para eso, pero obviamente era para mi trabajo y satisfacer mi curiosidad, con respecto a toda la cultura que realmente me fascinó y me sigue fascinando y realmente no se agota nunca. Entonces realmente todo el tiempo que paso, pues ahora son mis amigos, o sea, son gente que... Es gente que es amiga tuya. Sí. ¿Qué estudiaste de licenciatura, Olivier? Estudié en la primera licenciatura y maestría de historia y después hice otra licenciatura y maestría de antropología. De antropología. Y después o sea, mi tesis de doctorado es como 3 ejes. Uno que es etnografía, o sea, ahí muy tradicional, digamos. Otro que es más psicolingüística y una tercera parte sobre la socialización de los niños. Y de ahí como que tuve la libertad de hacer eso. Y tuve la oportunidad después de ir a Estados Unidos en un laboratorio de antropología cognitiva con el doctor Medina. ¿En dónde? En Northwestern, en Estados Unidos, en Chicago. Chicago, sí. Y después tuve otra gran oportunidad de ir en el Max Planck Instituto de Psicolingüística, en donde ahí sí me formé como realmente lingüista y psicolingüística. O sea, psicolingüista, sí. Sí. Oye, a ver, ¿cómo en tu vida aparece todo este mundo fascinante maya? ¿Cómo te fuiste acercando a él? ¿Fue la escuela o como luego suele pasar, ve uno algún libro, a uno le cuentan una historia, ve uno una película, ve tú a saber, ¿no? Bueno, o sea, creo que son varias cosas, o sea, como cada uno, pero... O sea, yo crecí en una familia muy dedicada a las culturas asiáticas, hacía muchos artes marciales, entonces toda esa exotismo como lo tenía muy dentro de mí, pero yo quería algo más, algo que yo no conocía, y esas culturas americanas, mesoamericanas, me fascinaban. El sacrificio humano ahí de los aztecas era una cosa que encontraba increíble, que en realidad después en mis estudios de historia me enteré que mis propios ancestros, los celtas, hacían sacrificios humanos igual, pero bueno, pero la idea de que se desarrollaron ahí sin contacto, entre comillas, o sea, mucho tiempo, me fascinaba, o sea, pensar el otro, pensar esa cosa, y también, bueno, en Francia teníamos como Lévi-Strauss, todas esas cosas, o sea, que es varias cosas que pasaban en la televisión, Indiana Jones, qué sé yo, ¿no? Sí. Pero había una curiosidad realmente intrínseca, o sea, más que una fascinación ahí superficial, porque a partir de los 13 años, pregunté a mi padre, o sea, ¿cómo se llama un tipo que va ahí en Amazonia o en la jungla ahí a estudiar otros pueblos? Y mi hijo se llama etnólogo. Y yo dije, eso quiero hacer. Y ahí me quedé con esa cosa. O sea, después uno no puede explicar ahí por qué le nace esa vocación, ¿no? Te sigues, ¿no? Te sigues. Bueno, los mayas dirían que fue mi destino. Tu destino. Entonces, en realidad no deciré nada. Oye, Claude Lévi-Strauss fue muy influyente en México, en el mundo académico. Muy influyente, como puedes imaginar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sé que lo sabes ahora estando en el CIESAS, muchos te habrán contado de él. Sí. Digamos, yo en la carrera ya empecé a leer cosas de él que me parecían fascinantes. Déjame, Olivier, plantearte... llegas a ese mundo maya y lo encuentras como lo imaginabas, o cómo te vas integrando, cómo ser parte de él, cómo vas encontrando, y te preguntaría, ¿por qué te resulta tan fascinante? Oye, tienes 10 horas para contestarme. Sí. No, entiendo que es una respuesta larga, pero digamos así, abreviando, ¿qué nos dirías? Pues había leído muchas cosas antes de ir, o sea, por fortuna hay mucha documentación sobre los mayas. Nunca había viajado a América, entonces yo no conocía nada realmente. Pero bueno, ¿te sorprendió México cuando llegaste o no? Bueno, o sea, dado que no conocía nada, sí. O sea, llegaste a la Ciudad de México y de ahí te fuiste para allá. Sí, llegué a la Ciudad de México, me quedé una semana y después fui a Yucatán y me quedé 3 días, o sea, a la Mérida y fui al pueblo. A ver, déjame hacerte una pregunta, sobre todo viniendo a lo que vienes. ¿Qué encontraste en la Ciudad de México en esa semana? ¿Te gustó o no?
Sí, me gustó. De hecho, Mira. tuve la gran fortuna de tener una familia que me recibió. No es cierto. La primera vez no. La segunda vez sí me encantó porque justamente me recibieron de René Petrichama, así que le mando saludo. Y su hija, sus hijos me hicieron descubrir la ciudad y realmente me encantó. O sea, todo el barrio de Coyoacán, la Gandhi, qué sé, o sea, todas esas cosas. Y me fascinó. Por lo tanto, o sea, por eso unos 10 años después, cuando me pusieron el trabajo ahí en México, dije sí, o sea, sí voy. Me encantó esa ciudad, me encantó la vibra que tenía, la cultura, los jóvenes, porque es una ciudad muy rica, o sea, mucha gente lo ve así como un desastre de tráfico y de contaminación, pero realmente como que la gente es muy acogedora, la cultura es fascinante aquí, o sea, eso sí me gusta, o sea, hay una vida cultural realmente fascinante y creativa, que me gustó mucho. Sí. Oye, llegaste a esa Ciudad de México, por más que haya sido tan desigual la primera vez, esa es la Ciudad de México. Y te vas a un lugar que es también fascinante como Yucatán, como Mérida. ¿Qué pasó en tu llegada a Mérida? En Mérida me quedé realmente muy poco tiempo, o sea, me quedé 3 días y ya me fui, o sea, quería puro ir porque o sea, no podías, sí. No tenía nada que hacer, o sea, toda mi vida se dedicó, o sea, los 2 años anteriores se dedicó a ir en un pueblo maya, ¿no? Y entonces llegué aquí y la Ciudad de México, o sea, fue el Zócalo, ok, muy bien, pero ya quiero conocer los mayas, ¿no? Claro. O sea, y llegando aquí, pues tuve muchísima suerte de encontrar gente muy cariñosas, o sea, una es parte, la otra parte que no conocía, bueno, pues eran un poco bravos al principio, pero la gente que me recibió, o sea, Delio Chanchi y su familia, pues fueron gente así increíble conmigo. Pero al principio sí, como le decía, o sea, fue difícil porque los hombres, bueno, la mujer no quería hablar conmigo, yo tenía todo un proyecto así con una... Lo imagino. Que tuve una súper buena calificación en París ahí, sobre que voy a estudiar los niños, qué sé yo, llegué aquí, los niños les miraba a 100 metros, se ponían a llorar, las mujeres cerraban las puertas, dije, bueno, eso va a ser un poco más complicado que había previsto, claro. Pero poco a poco, pues, me quedé mucho tiempo en mi casa, se me prestaron una casa. Y lo que hacía mi amigo Delio, en la noche me contaba unas narraciones que grababa con una grabadora de cassette y todo el día pues lo estaba transcribiendo y en la noche lo revisábamos y todo eso. Y eso duró varias semanas que fueron un poco tristes para mí porque no salía mucho, porque no querían llevarme a la milpa porque pensaban pues este güero se va a morir, o sea, si lo llevamos ahí, no va a aguantar. Sí, o sea, con el sol, con, no sé, el peligro del monte, ¿no? Y por fortuna, bueno, pues después de haber insistido mucho, ya empezaron a llevarme y entonces ya empecé una vida de campesino maya, básicamente. Qué interesante eso para ti, ¿no? Es que no tenía nada más que hacer, o sea, fui ahí, no sabía hablar, no sabía hacer nada, no sabía tener un machete. ¿Cuánto tardaste en aprender maya? 3 meses. 3 meses. ¿Quién te enseñó? Pues como le había dicho, en París un poco y después mi amigo Delio y los niños y pues toda la gente, ¿no? ¿Los niños te empezaron a recibir? ¿Ya no lloraban? Sí, bueno, después de cierto punto, pues ya, o sea, como que estaba un poco más cómodo yo también para comunicar, entonces, y después de verme que no me iba, que bueno, no hacía nada mal, entonces dijeron, bueno, parece buena gente. Y después tuve también la gran fortuna de que me recibió la maestra del preescolar y ya empecé a hacer como unas entrevistas con los niños. Eso ha sido, claro, te ayudó. Y todo muchísimo. El mundo dijo, bueno, pues él le interesa a los niños y todo eso. Después hablé con las mujeres sobre temas de parto, de nacimiento, de socialización de los niños, qué sé yo. Entonces, a partir de ahí, como por una parte conectándome con los niños, las mujeres, yendo a la milpa con los hombres, ya empecé a hacer como mucho más amistad, relaciones, todo un trabajo antropológico. Sí, o sea, básicamente, sí, el trabajo de antropólogo, o sea, a veces me dicen, no, es que no sé qué, hay que hacer eso, no, hay que ir a convivir con la gente nomás. Oye, o sea, a ver, hay como dos... Obviamente ser atento, o sea, el chiste es como no estar ahí nomás, o sea, cada cosa que uno ve, pues hay que registrarlo, tratar de entenderlo, y lo que me fascina a mí es la vida cotidiana, entonces cualquier cosa que hace la gente para mí es fascinante, cualquier detalle de la vida es fascinante. Oliver, ¿por qué es tan fascinante el mundo maya? Porque es una cultura muy distinta todavía. ¿Todavía? Sí, y muy distinta de la mexicana, incluso de la yucateca. O sea, muchos
gente de Yucatán piensa que son yucatecos y que Y por ende casi ya son, o sea, casi maya, ¿no? Y eso pues no puede ser más lejos de la realidad. O sea, obviamente ya no estamos en los años 30 donde había un contraste entre el pueblo y la ciudad. O sea, todo eso es un continuo y digamos que hay pueblos más tradicionales, personas más tradicionales, perdón, y que tenemos varios tipos de personas, ¿no? O sea, unos más integrados, otros menos. O sea, que están entre las dos culturas, ¿no? Pero sí, o sea, la forma de pensar, la forma de interactuar con el mundo, la forma de socializar a los niños, de interactuar con las entidades sobrenaturales, todo eso es realmente fascinante. Las creencias, como decimos, eso me fascina y realmente es una alteridad increíble porque es lo que fascina tanto al lingüista como al antropólogo, es cómo pueden ser humanos igual que yo, pero tan distintos al mismo tiempo. Sí, tan distintos, ¿no? Y con formas, ¿no? Te saludan, se tocan el corazón. Es como formas y formas, ¿no? Sí, más bien de ahí se saludan de lejos ahí nomás. Eso también me gustó porque no soy una persona como muy, soy un poco frío y así, y los mayas son muy, muy distantes y muy tímidos, entonces era un ambiente perfecto para mí. Oye, a ver, déjame hacerte una pregunta casi que tiene que ver con este proceso de enseñanza-aprendizaje cuando uno está en la escuela, en la universidad, y luego se enfrenta uno a esa realidad. Todo lo que aprendiste, que te decían tienes que hacer así, ya está, regresas a París y lo platicas y les dices, hay una parte que aquí me enseñaron que nomás no es así, ¿no? ¿O cómo fue eso? Porque ha sido una experiencia muy interesante en términos de la formación escolar, universitaria, de doctorado. Sí, bueno, de hecho es la parte interesante de la etnografía. O sea, es un poco un mito entre los aprendices antropólogos. O sea, como que esa parte realmente nadie habla mucho de eso. O sea, la gente comparte unas anécdotas, unas cosas, pero nadie habla de realmente cuál es el desarrollo ahí en términos muy claros, porque es una experiencia muy distinta según las personas. Y como lo decía, pues mucha parte tiene que ver con esa famosa como etnografía, que nadie realmente sabe qué es. O sea, es como convivir con la gente, pero si lo digo así, o sea, parece como muy trivial y como pues cualquier persona puede ir y hacer eso. Obviamente no se trata de eso, se trata de entrar en una cultura, adaptarse, pero tener como Diderot tomaba el teatro, que era el contraste del method que tienen los gringos. O sea, no era como interpretar el personaje así siendo sus propias emociones, o sea, tal como el personaje, era interpretar al personaje teniendo una conciencia propia siempre, o sea, ser como la persona que controla la apariencia, ¿no? Y realmente eso es, bueno, lo que yo por lo menos siento siendo antropólogo. O sea, estoy ahí, convivo con la gente, pero nunca pierdo de mente que estoy ahí observando y que cada detalle es importante para mí. Obviamente a veces me dejo... Ajá, y bueno, de hecho sí, es un poco la broma que tienen en el pueblo, porque cada cosa que veo interesante o cada cosa que escucho que es interesante, tengo cuadernitos ahí que saco y que dicen, ¿qué estás anotando, Olivier? Ajá, sí, y como escribo mal, me dicen, bueno, doctor, o sea, es la escritura del doctor. Oye, pues, tú y sabes. si escribes en francés, peor todavía, sí. ¿no? Bueno, ahora en maya, porque no, pues muy poca gente, bueno, ya hay más estudiantes, pero antes no, nadie sabía escribir en maya, entonces... Sí. Oye, ¿cómo es estar allá adentro en relación con estos temas que hoy tenemos muy entre nosotros, relación hombre-mujer, el papel de los derechos que de repente uno plantea, y al mismo tiempo esta paradoja de la riqueza, la cultura, la historia en la que tienen? ¿Cómo poder observar todo eso ahora, Olivier? Pues, o sea, creo que en ninguna sociedad es fácil. Sí, claro. Y obviamente en sociedades que entran en contacto con valores muy distintos, hay siempre una negociación que se tiene que hacer. Y bueno, yo siendo francés, esa negociación se nota mucho entre el mundo árabe, por ejemplo, musulmán, y la sociedad francófona, o sea, francesa, que pretende tener valores egalitarios entre hombres y mujeres. La realidad obviamente es un poco distinta, o sea, no es tan así como bonito como se plantea. Y otra cultura musulmana donde hay una diferencia fuerte entre géneros, y ahí hay gente que
pues hay gente que tratan de negociar eso, hay gente que aprovechan de una y otra ideología. Y los mayas, como pues muchos pueblos indígenas a través del mundo, pues ya entran en esa discusión, esa negociación, ¿no? Y ahora, bueno, de hecho, tengo el plan en el futuro empecé a hacerlo, pero de hacer un documental sobre el papel de la mujer y más bien cómo ha cambiado, sobre todo de las estudiantes, porque ellas están creando o desarrollando, digamos, un papel que no existía antes. Los hombres siempre han salido del pueblo y regresado para ir a la milpa, después fueron como albañil a construir a Cancún, ahora van de meseros, y a fin de cuentas ellos siempre han salido, siempre han tenido esa libertad, siempre han sido proveedores, y la mujer se encargaba de cuidar los niños y hacer el maíz. No que esté mal, siempre es con muchas sociedades pues una distinción de género, de tareas así por género, ¿no? Ahora las niñas sobre todo tienen un dilema, un problema, es que cuando ellas salen, pues no existe esa papel, no existe esa forma de irse, o sea, de estudiar, o sea, y lo que ha pasado mucho y ya va bajando es que se embarazan, entonces ya los padres pagan por estudios y a fin de cuentas pues regresan soltera con un niño que tienen que cuidar, o se van y no sabemos dónde, o son así como mujer de poca virtud o qué sé yo, o sea, muchos chismes, cosas que pasan porque pues no está normalizado eso. Por fortuna las cosas, bueno, desde mi punto de vista, las cosas van cambiando bastante rápidamente y ahora sí muchas mujeres como han logrado salir, regresar con una formación y ya eso permite a muchos padres como tener confianza, o sea, como decir, sí se puede, o sea, no estamos perdiendo ahí nuestros recursos y nuestras hijas en formarlas, ¿no? Entonces, eso es como una transformación que está pasando. ¿Los hijos hombres? Y los hijos hombres, pues muchos van a la escuela, o sea, ahora la ideología es como hay que ir a la escuela para salir adelante. Y lo que está pasando es que pues ya dejan la milpa. Entonces, estamos atestiguando pues un cambio muy fuerte en la cultura maya, porque realmente la cultura maya está en torno a la milpa, al monte, al maíz, a los animales, a los espíritus del monte, qué sé yo. Sí. Y obviamente pues el hecho de que los niños ya no van a la milpa, tiene un impacto muy fuerte en esos valores. Entonces hay toda una negociación, los que van a la escuela quieren como reapropiarse su propia cultura, su propia lengua, pero se enfrentan también al hecho de que pues, ya no son mayas como sus papás, porque fueron formados en un sistema educacional diferente, o sea, el que nosotros conocemos, ¿no? Entonces están luchando con esas tensiones, digamos, culturales. Esta parte que tiene que ver con un megadesarrollo turístico en la zona, que sé que lo ves bien. Felipe Carrillo Puerto al rato va a acabar siendo un centro turístico, ¿no? Ve tú a saber. Pero sí me entiendes, ¿no? Pero o sea, todo esto que ha sido, ¿cómo se ve desde la perspectiva maya? Pues desde la perspectiva maya es algo bastante bueno y en lo personal yo diría que eso ha contribuido a preservar de cierta forma la cultura maya, en el sentido en que no tienen que emigrar a Estados Unidos, no tienen que cambiar su estilo de vida fuertemente, claro, yéndose a otro país. Irse a otro país, otra región o cambiar su actividad, o sea, van al pueblo, trabajan como mesero, uno regresan todos los días, entonces sí ha cambiado mucho, o sea, las mujeres ya van también ellas y regresan, entonces a veces el marido se queda con los niños, o sea, va cambiando las cosas muy, muy rápidamente, o sea, hace 20 años ya era imposible pensar en eso, pero pues ya va cambiando. Pero de cierta forma, pues ellos aprovechan mucho de eso. Muchos van ahí con la ilusión ahí que ya no quieren ser, o sea, mucho pasaba antes eso, que no querían ser maya, regresando, hablando español, diciendo que ya no entendían maya, que querían cambiar de valor, no sé qué. Pero se han dado cuenta de que, y es la resiliencia realmente de la cultura maya, que como antropólogo siempre pienso, o sea, yo cada año pienso que ya es el fin de la cultura maya y ya en 10 años ya no hay maya, y siempre buscan una forma de enredar.
tomar distancia y ver su cultura así como lo valioso que es. Y eso es interesante porque van a Tulum, trabajan como mesero en el hotel, ya quieren vivir en Tulum y todo eso, y después se fijan como que, a fin de cuentas, no es una vida tan agradable. O sea, en el pueblo viven bien, tienen su familia, la vida es más tranquila. Entonces, como que valoran eso. Y regresan al pueblo y hacen su vida ahí. Entonces, hay como fases que antes no existían. O sea, antes iban a la milpa desde pequeño, hacían su milpa. No había opción. Ahora es difícil predecir lo que va a pasar, porque van ahí, yo digo, pues ya se va a morir la cultura maya, van a quedar ahí, van a ser ciudadanos, y ellos dicen, ¿sabes qué? No, o sea, regresamos y empiezan a hacer como o su milpa o otro trabajo, ¿no? ¿Por qué tomaste, Oliver, la decisión de ya quedarte en México al final? ¿Te invitaron del CIESAS? Sí, bueno, son completamente egoísta y económica. ¿Pero y eso qué? Que también un poco la vida es así, ¿no? No, básicamente, bueno, dado mi perfil profesional, tenía más o menos 3 lugares: a Francia, Estados Unidos o México. Y me ofrecieron esa plaza en México que me pareció fantástica. Tengo muchísima libertad de trabajo. O sea, claro, de investigar. El posgrado en lingüista indoamericana es un lugar maravilloso donde formamos a hablantes nativos de las lenguas indígenas de México como lingüista, lo cual... ¿Tienen muchos extranjeros? Tenemos un porcentaje bajo, pero constante de alumnos o estudiantes que vienen de otros países. Venezuela, Bolivia, Colombia, Chile, Guatemala. Sí, lo imagino. Y ellos, y lo bonito de eso es que ellos vienen a formarse como lingüista para muchas veces estudiar su propia lengua. Sí. Lo cual para mí también como investigador me agrade porque es una forma como de retribuir también todo lo que México me ha ofrecido y los mayas en particular me han ofrecido. Sí. ¿Cada cuándo regresas al pueblo de Quintana Roo? Cada cuanto puedo, pero desafortunadamente no mucho tiempo. Y estando en México, creo que desde que vivo en México he ido menos tiempo que antes. ¿Qué antes? Pero sí voy como 2 veces al año, 3 veces. Sí, ¿Y qué dicen? ¿Ya llegó el gringo? Sí, ahora me piden. Antes era chistoso, o sea, como van cambiando las cosas justamente. Antes soñaban de mí, o sea, decían, cuando llegaba ahí con la combi, decían, mi abuela soñó de ti, y ya sabíamos que ibas a llegar, ¿no? Qué bonito. Y ahora me regañan porque no mandé WhatsApp antes de llegar, ¿no? Dije, no, pues te echan una llamada para que sepan. Para que sepan. Oliver, ¿nos podemos sacar una fotografía? Ajá. Sí. De despedida y de agradecimiento que estuviste aquí. Muchas gracias. Gracias, Oliver. Allí en el CIESAS, ¿cómo ve el CIESAS? ¿Bien, verdad? Súper, ¿ya? Sí, la impresión que yo tengo es que va muy bien. Sí. No, hemos como tenido ciertas como limitaciones, pero ya vamos muy bien, sí. Tengo una planta ahí de maestros bastante buena. Sí. No debo de decir. Sí. No, por eso también me gusta, o sea, otra cosa que me gusta es que eran, o sea, mis colegas son muy buenos, entonces eso como también me da gusto, o sea, estoy en un ambiente así como... Tus colegas dicen lo mismo de ti. Pásenla bien, adiós. Muchísimas gracias. Muchas gracias.